Este día tan especial que recordamos el Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer de Próstata, no solamente hoy, sino que el mes de noviembre, digamos, nos ocupamos de hablar del cuidado de la salud masculina en general. Ahora, doctor, para iniciar, en su conocimiento, en su práctica y a nivel nacional, todavía el paraguayo es muy renuente a hacerse los estudios, a veces ya se va muy tarde. ¿Cómo ve usted desde su práctica? Sí, todavía sigue siendo muy difícil el hecho de que el paraguayo venga a hacerse un control rutinario, pero la buena noticia es de que estamos bastante mejor que 5 o 10 años atrás. Realmente hay un cambio rotundo, un cambio radical, pero gracias a estas campañas que hacemos, las instituciones, cada uno también por su lado, haciendo este tipo de campañas, de llamados, en las redes sociales, en los medios de prensa. Eso hace que la gente se movilice, ¿verdad? El día de hoy tuvimos un evento muy lindo organizado por el IPS en el Parque de la Salud, ¿verdad? Que tuvimos una corrida simbólica por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, y realmente ese tipo de iniciativas son las que repercuten positivamente realmente en la población, y eso hace que lleguemos a un diagnóstico mucho más oportuno. Por lo tanto, la curación es casi asegurado de estas enfermedades cuando el diagnóstico se hace precozmente. Ahora, doctor, ¿existe una edad a partir de la cual uno ya tenga que hacerse estos controles de manera periódica o tal vez si uno observa ciertos síntomas ya lo recomendable, lo ideal sería acudir ante un profesional? Bueno, en forma rutinaria es a partir de los 50 años de edad en la población general, sin que tenga que aparecer ningún síntoma, porque el cáncer de próstata no da ningún síntoma. ¿Quiénes deben venir antes de los 50 años? Debe venir antes de los 50 años la persona con antecedente familiar de cáncer de próstata, que deberá hacerlo a los 45 años. A 5 años antes se empieza a hacer el chequeo la persona con antecedente familiar. ¿Por qué? Porque esta persona tendrá entre 4 a 7 veces más posibilidades de padecer cáncer de próstata que la población general. Eso es cuando deben venir. Esta es una enfermedad que no da síntomas, por lo tanto, cuando se hablan de síntomas, estamos hablando de probablemente un agrandamiento de la próstata, que no es lo mismo que cáncer de próstata, o bien estaremos hablando de un cáncer ya en estadio avanzado. Cuando hablamos de un de estadio avanzado, y generalmente cuando pasaron al menos 5 a 10 años de tiempo. Por lo tanto, existe mucho tiempo para llegar al diagnóstico y a poder iniciar los tratamientos adecuadamente. Doctor, el día de ayer, justamente para comentarle, estábamos participando nosotros de una convención donde también se exponían varios casos que tienen que ver con pacientes con diversos tipos de cáncer. Y en uno de esos casos relataba uno de los pacientes que él en algún momento llegaba a sentir al momento de orinar una picazón muy fuerte. O sea, él relacionó de cierta manera como una especie de síntoma a eso, y a partir de ahí inició todo lo que tiene que ver con los tratamientos, estudios y demás. Ahora, eso es una de las consecuencias ya a nivel cuando ya va siendo muy avanzado el cáncer de próstata. Si esa persona que estás mencionando finalmente tuvo cáncer de próstata, y lo único que me atrevo a decirte es que tuvo una suerte enorme en poder tener esos síntomas, porque esos síntomas generalmente son del agrandamiento prostático. Le dio un aviso, un síntoma que no tenía que ver necesariamente con el cáncer de próstata. Entonces probablemente ese síntoma fue el que le llevó a la consulta, afortunadamente, y ahí es donde se habrá hecho el diagnóstico. Es lo mismo que también el cáncer de testículo. El cáncer de testículo, por ejemplo, se caracteriza por un agrandamiento testicular y aumento de la consistencia, o sea, mayor dureza del testículo, y generalmente no duele. El paciente muchas veces no viene a la consulta porque no duele, hasta que puede recibir un golpe, un pelotazo de fútbol. Eso es lo que le trae a la consulta por el golpe, y finalmente tiene un cáncer testicular. Y lo primero que trata de hacer es atribuir
el cáncer testicular al golpe, pero no, el golpe fue una suerte que tuvo, le dolió el testículo y es lo que le trajo. Entonces, por eso generalmente uno asocia un síntoma con una enfermedad determinada, pero a veces no está relacionado, pero es un caso fortuito que es lo que le trajo a la consulta y yo me consideraría afortunado si fue así. Ahora, en cuanto a cantidad de pacientes que acuden de manera precoz y pueden salvarse, para tener más una idea, doctor, ¿es una enfermedad curable? ¿Tiene un tratamiento lento, largo, para que la gente también conozca un poquito? En una consulta oportuna y precoz en una enfermedad inicial, tenés más del 90% de posibilidades de curación. ¿Qué quiero decir? Que de cada 10 personas que vinieron a consultar, 9 o las 10 en algunos casos se van a curar. Es un tratamiento largo, no es un tratamiento largo. A veces con una cirugía se soluciona el problema. Una cirugía, estamos hablando de una cirugía de 2 o 3 horas, más 3 o 4 días de internación, y estamos hablando de curación absoluta de la persona. Cuando se recurre a tratamientos más largos o tratamientos adicionales, cuando la enfermedad es avanzada, cuando hay un avance de la enfermedad hacia otros órganos, entonces eso va a requerir tratamientos adicionales, puede requerir una quimioterapia, por ejemplo, o drogas mucho más fuertes, digamos, y tratamientos mucho más largos y consecuencias mucho más negativas de los tratamientos. Pero llegando precozmente, nada de eso va a ocurrir y con una cirugía esto se puede curar. Es así. Bueno, doctor, le agradecemos por su tiempo, por todos estos detalles y como bien lo mencionaba, ser una suerte de nexo para que todas aquellas personas que ahora mismo nos están viendo puedan conocer un poco más acerca de este cáncer de próstata también, todo lo que tiene que ver con la prevención y por sobre todo la consulta previa, que así como usted lo ha mencionado, salva muchas vidas siempre y cuando se lo haga de buena manera y en relación a ese porcentaje que usted también había citado. Y tener presente además de que no es solamente en noviembre que queremos hacer este tipo de campañas, sino queremos que esto sea permanente. De noviembre a noviembre es el cuidado de la salud masculina. El cáncer de próstata no es la única enfermedad que nos aqueja, pero es por lejos la que más nos aqueja. Imagínense que 1 de cada 7 personas va a padecer cáncer de próstata, más del 10% de la población masculina, y es un número realmente elevadísimo. Pero, como comencé diciendo, la buena noticia es una enfermedad absolutamente detectable y curable. Sí, gracias, doctor.